Del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos entrado ya en esta cuarta semana del tiempo de Pascua. Vamos viendo cómo el tiempo de Pascua va avanzando velozmente. Uno podría pensar, avanza mucho más rápido que el tiempo de Cuaresma. Podría ser esa percepción debido a que el tiempo de Cuaresma se nos exige más actividades, se nos exige un poquito más de oración, se nos exige un poquito más de conversión, y por eso ese esfuerzo, ese sacrificio que hacemos en Cuaresma a veces podemos sentir que prolonga un poquito más o hace un poquito más largo ese tiempo. En cambio, aquí, como estamos en tiempo de fiesta, en tiempo de gozo, vamos viendo que va pasando un poquito más fluido, más rápido, pero eso no quita que también tenga grandes enseñanzas. Veíamos que en la primera semana de Pascua, conocida como aquella octava, nosotros prolongábamos el gozo del día de la resurrección durante 8 días. Después entrábamos en el domingo de la Divina Misericordia, y en la segunda semana de Pascua veíamos que el gran tema para poder ver el fruto de la resurrección es el sacramento del bautismo, que es el sacramento de salvación. Y por eso Jesús le explicaba a Nicodemo que había que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, que justamente es nacer a esa vida, resurgir a esa vida en Cristo. De ahí veíamos que el tema de la tercera semana del tiempo de Pascua era el tema de la Eucaristía, y vemos cómo el Señor pide que nosotros creamos en Él, comprometamos nuestra voluntad, comprometamos nuestra vida, y que con la Eucaristía eso nos fortalece para poder lograr hacerlo de un modo más entregado. Y eso pues nos preparó para el cuarto domingo de Pascua que celebrábamos el día de ayer, que es el domingo del Buen Pastor, donde el Señor recordaba que el buen pastor conoce a sus ovejas. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestra vida, el Señor conoce nuestro carácter, el Señor sabe exactamente cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. El Señor sabe exactamente cómo nos cuesta o cómo se nos facilita dar ciertos pasos en la vida. Sin embargo, Él está ahí tratando de que nosotros estemos pendientes de que Él nos ve, ¿verdad? Para que así Él nos diga: entra por aquí, vete por aquí, yo te conduciré a estos pastos verdes abundantes, ¿verdad? Entonces, claro, es reconocer también a Jesús como el guía, como el pastor, ¿verdad? Pero nosotros estamos constantemente tentados de muchas cosas. Fíjense que hace poco yo encontraba a una persona que es muy fuerte en redes sociales, hablando de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la fe, y eran temas muy interesantes, ¿verdad?, sobre preparaciones de ciertas cosas. Y entonces dentro de esos videos que tenía en redes sociales, sacó uno de su regreso a la iglesia, y entonces ella ponía pues un poquito cómo
había abandonado la fe debido a la pandemia y ciertas cosas, y cómo le había costado pues retomar su vida espiritual. Ella no profesa la fe católica, sino que profesa una fe de otra denominación cristiana, y ella explicaba una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Cómo había que prepararse físicamente para ir a su iglesia, ¿verdad? Entonces, a través del bañarse, maquillarse, el vestirse bien, ¿verdad? Y después, que mientras uno ande lo mejor o lo más limpio posible, eso es más agradable para Dios. Nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Pero al final me llamaba mucho la atención cómo ciertas cosas se le da la importancia a eso, ¿verdad? O sea, una iglesia te pide que hagas esto, otra iglesia te pide que hagas esto, otra iglesia te pide que hagas otra cosa, y así distintos tipos de cosas que piden la iglesia. Y al final se nos olvida muchas veces que nosotros vamos a la iglesia porque ha sido Dios quien ha sido nuestro buen pastor, que nos ha guiado a ella. Por eso nuestra mirada tiene que ser a Cristo. Ya Cristo irá trabajando nuestro corazón, ya Cristo irá trabajando nuestra alma, ya Cristo irá trabajando en nuestra vida en la medida en que nosotros comprometamos nuestra voluntad y lo dejemos obrar, ¿verdad? Pero eso es lo importante. O sea, nosotros vamos a la iglesia por tener ese encuentro con Cristo, por tener ese encuentro con Dios, y en la medida en que el Señor trabaje en nosotros, vamos a ir dándole importancia. Pero hoy estamos bombardeados de tantas ideas de fe que no sabemos qué es lo correcto, qué es lo equivocado. Lo correcto está aquí. Jesucristo es el buen pastor, y en su palabra vamos a encontrar la verdad. Yo no te digo, escucha lo que yo digo como sacerdote, escucha lo que Cristo dice en la palabra. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.